Buenos días y bienvenidos a todos en esta edición de Café Cultura, hoy consagrada en el cine hispánico. Vamos a descubrir tres realizados latinos: Alejandro Amenábar con María. Buenos días, María. Buenos días. Y Guillermo del Toro con Julieta. Buenos días, Julieta. Buenos días. Pero empezamos hoy con el español Pedro Almodóvar. Además de 30 años de carrera, el emblema de la movida española y tan considerado como el realizador que quiere a las mujeres. Todo comienza en Extremadura, donde el pequeño Pedro emigró cuando tenía 8 años con su familia. Allí realizó sus estudios secundarios entre los franciscanos y el escotismo. A los 18 años y sin dinero, sube a Madrid con una idea muy concreta: hacer cine. Pero no puede inscribirse en la Escuela Oficial del Cine, ya que Franco acabó de cerrarlo. Es la época de la desenreda entre películas en Super 8 y su empleo en una compañía de teléfono. Es allá donde descubre a las mujeres de la clase media y sus pequeñas miserias. Entre 1974 y 1985, Almodóvar realiza varios cortometrajes por capricho, pero observados en el medio underground. En 1986 funda con su hermano la casa de producción El Deseo. Su gusto por personajes marginales, azares sentimentales y sexuales no van más allá en lo sucesivo de sus películas, como esta heroína sexy de historia difícil. Mire. Su primer largometraje, Pepi, Luchi, Dom y otras chicas del montón, en 1980 evoca una mujer del medio underground que cultiva marihuana y quien por chantaje se hace violar por un policía. Para vengarse, Pepi decide seducir a Luchi, su mujer. Una primera película para una primera actriz favorita, Carmen Nora. Años más tarde es conocido internacionalmente y consigue 5 Goyas por Mujeres al borde del ataque de nervios. Se trata de Iván y Pepa, dos comediantes de doblaje que se arrojan cada mañana en la penumbra del estudio un amor eterno. Pero Iván abandona súbitamente a Pepa. Esta va a llevar su investigación y a descubrir la vida doble de su hombre. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Si Carmen Nora ocupa siempre el papel principal y un Goya por esto, esta película local verá a nuevos actores almodóvarianos como Rosy de Palma o Antonio Banderas. En 1991, Tacones Lejanos marca un giro en su carrera. Con Victoria Abril y Marisa Paredes crea un melodrama centrado sobre las relaciones madres-hijas. ¿Dónde vas? A apagar el cigarrillo. ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo maté, mamá. Pero tú misma lo confesaste. ¿Nadie te obligó? Matarle hubiera sido lo legítimo. Pero como no me permitisteis ni eso, mi única venganza ha sido confesarlo, aunque fuera mentira. Pero sin abandonar su gusto por el kitsch y sexy que desaprecian algunos, así como en esta escena de baile en medio carcelario. Mi sentimiento con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecadora regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. En 1999 sorprende a la crítica, al público y a la profesión con el emocionante Todo sobre mi madre. Evoca el trayecto de una mujer que reconstruye su vida después de la muerte accidental de su hijo. Mejor película y mejor realizador en los Goyas de 1989, recibirá premios internacionales como un Oscar americano, un César francés de la mejor película extranjera y un premio de puesta en escena en Cannes, una película donde aparece Penélope Cruz, una de las numerosas musas de Almodóvar.
En esta serie sale 3 años más tarde, Habla con ella, considerado por la crítica como su obra más madura y más acabada. En los años siguientes, Almodóvar ofrecerá a Penélope Cruz los papeles con los que todas las mujeres sueñan. En Proletaria Madre era valerosa e irresistible, a pesar de los rastros del pasado en la película Volver en 2006. Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre para presentarla al casting de niña cantante. Tengo miedo de la noche. En 2009, Los abrazos rotos encarna a una actriz corrida en la trampa de una historia de amor imposible. Toda la pasión del realizador para el amor se cataliza en su obra La piel que habito, salida en las pantallas en 2011. En este drama psicológico, casi thriller, recobramos a Antonio Banderas de cirujano plástico sin escrúpulos que la pérdida del ser querido ha llevado a lo peor. Normal. A veces criticado en su manera excesiva de contar las historias, Pedro Almodóvar no queda menos un realizador que hizo saber a muchas actrices, tantas mujeres magnificadoras en papeles fuertes, así como un modo sintomático de declarar su llama al género femenino y puede importar su orientación sexual. A través de sus películas, Almodóvar se interrogó mucho sobre la orientación sexual, pocas historias sin travestismo, por ejemplo. En 2004 evoca la pedofilia en la película La mala educación, que tuvo un éxito atenuado. La salida de su recién largometraje está prevista por marzo de 2006. Debería llamarse Silencio y hablar de la vida de una mujer. Ahora pasamos al segundo director con María. Alejandro Amenábar nació en Chile en 1972 y mantiene actualmente la doble nacionalidad chilena y española. Un año después de su nacimiento, ante el crispado ambiente político de Chile, la familia decidió trasladarse a España. Se instalaron en Madrid, donde Alejandro comenzó sus estudios de cine. Accedió a la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, pero no llegó a terminar sus estudios demasiado teóricos. Lo positivo de su paso por la universidad fue el encuentro con personas cercanas al mundo cinematográfico. Entre 1991 y 1995 realizó 4 cortometrajes que influyeron posteriormente en sus primeras películas. Así, los cortos La cabeza, Himenóptero y Luna tienen como hermanos mayores Tesis, Mar adentro y Abre los ojos. Todo cambió en su vida cuando conoció a José Luis Cuerda, un famoso director, guionista y productor de cine español. Un compañero de Cuerda le entregó el corto de Himenóptero para que éste le diera su opinión. A partir de entonces, Cuerda se interesó por el guión de la futura película Tesis, estrenada en España en 1996. Amenábar consiguió llamar la atención de la crítica en el Festival de Cine de Berlín y obtuvo 7 Goyas, incluidos el de Mejor Película y Mejor Director Nobel. En 1997 realizó Abre los ojos, una película de ciencia ficción y intriga psicológica. Se hizo con un notable éxito de crítica en festivales internacionales. Impresionado por la película, Tom Cruise adquirió los derechos de adaptación y produjo el remake Vanilla Sky en 2001. Su tercera película fue Los Otros, estrenada en 2001 y protagonizada por Nicole Kidman. Consiguió un gran éxito a nivel internacional, especialmente en España, donde fue la película más vista del año. En 2004 presentó Mar adentro, un relato de la vida real del tetrapléjico Ramón Sampedro, interpretado por Javier Bardem. Con temas como la eutanasia, el aborto o el derecho a una vida digna,
La película ganó 14 Goyas y el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Para entender más este éxito, hacemos una mirada al tráiler. Me apetece, me concentro, doy un paso hasta el mar, me voy volando. La vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Tú estás ahí sentada, ¿no? A menos de 2 metros. Pues para mí, esos 2 metros es un viaje imposible. De Ramos San Pedro, ¿verdad? No tenía yo ganas de llevarlo, hombre. En 2008 preparó su siguiente película Agora. Se trata de un drama histórico que se desarrolla en Egipto. Con un presupuesto de 50 millones de euros, se trata de la película española más cara de la historia. Otra cosa importante a propósito de Amenábar es también el compositor de las bandas sonoras de sus películas. Así podemos decir que se trata de un artista completo, director de cine, guionista y músico. El último 2 de octubre se estrenó su 6ª película como director, que se llama Regresión, una peli de suspense protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson. Juntos descubrimos el tráiler. Doctor Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Di tu nombre completo. John Gray. Dime por qué estás aquí. ¿Por qué lo hice? Los reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Despeja tu mente. Dinos lo que ves. Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Se dirigían al taller de mi padre. Podía oír cánticos. Vestían túnicas. Era una misa negra. Lo matarán a usted también. Un informe del FBI. Esto podría ser muy gordo, Bruce. Creo que estaban siguiéndome. ¿Tienes la menor idea de a qué nos enfrentamos? Tengo el presentimiento de que esto forma parte de algo más grande. ¿Hola? ¿Quién es? ¡Deja de rezar y dame nombres! Es que no te acuerdas. ¡Dejadme ver vuestras caras! Intento buscar la verdad. ¡Es mentira! Esto no puede ser real. Claro que no es real.
Gracias, María. Hoy vamos a descubrir Guillermo del Toro con Julieta. Sí, voy a hablarles de un director que no es español. De hecho, se trata de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un director mexicano, pero también es un guionista, novelista y productor de cine. Nacido en Guadalajara en 1964, Guillermo del Toro fue criado por su abuela católica. Estudió en el Instituto de Ciencias antes de girar a la película. Se convirtió en un estudiante de Dick Smith, quien es el creador del maquillaje de Little Big Man y también El Exorcista. Trabajó como un especialista del maquillaje y efectos especiales por cerca de 10 años y se creó a principios de 1980 su propia compañía llamada Necropia. Produjo su primera película en 1985 a la edad de 21 años y cofunda el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, cuya primera edición se celebró en 1986. En 1993 lanzó su primer largometraje, Cronos. Esta es una película de terror con Ron Perlman, que ganó numerosos premios, incluyendo el Festival de Cine de Cannes en 1993 y el premio Ariel, equivalente al premio César en México. Fundó su propia compañía de producción, Tequila Gang. Vemos el trailer de Cronos. No, mi amor, no es de chocolate, ¿no? Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. No pasó nada. Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete? Distinto, mucho más joven. Un mecanismo muy particular. Un invento que prolonga la vida de su usuario, pero contiene reglas precisas y muy estrictas sobre cómo debe usarse. Usted habla de eternidad. Y míreme, mire mi piel. Está descompuesta, se me está cayendo a pedazos. En 1997, tras el secuestro de su padre, Del Toro se ve obligado a emigrar. A continuación, se va a Hollywood. Fue después su llegada de los EUU que realmente encontrar su estilo. Guillermo del Toro tiene varios temas favoritos, como insectos, dispositivos que miden el tiempo como relojes, pero al director también le gustan los monstruos y zonas poco iluminadas. A menudo sus obras fueron pobladas por criaturas monstruosas. Guillermo del Toro ha asumido definitivamente una fantasía. También dijo en muchas entrevistas: estoy enamorado de los monstruosos. La fascinación que siento por ellos es casi antropológica. Los estudios me diseccionan en muchas de mis películas. Quiero saber cómo funcionan, de qué están hechos y lo que seres sociales. Por lo tanto, se está desarrollando en los Estados Unidos un mundo único y personal. En 2002 se trasladó a España para filmar una película de terror. La historia se desarrolla durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. El Espinazo del Diablo está parcialmente financiada y producida por Pedro Almodóvar y su hermano Agustín. Vemos un extracto de la película. ¿Usted cree en fantasmas? Ayúdame. Yo creo que he visto uno. Aquí.
¡A clase! ¡Vamos! ¿Qué es un fantasma? ¿Quién suspira? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Quedan 10 lingotes más. No tienen padres. No tienen a nadie. Están desesperados de hambre. Mira cómo comen. ¿Ves ahí abajo? Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un granito de fuerza. Un granito de fuerza. Un sentimiento suspendido en el tiempo. ¿Y el fantasma dónde está? Llegó con la bomba. Como un insecto atrapado en ámbar. Viví siempre pensando que había un tiempo después. No hay más tiempo, Carlos. No hay un después. Guillermo del Toro luego alterna con más éxitos de Hollywood como Blade en 2002 con Wesley Snipes de acuerdo a los cómics publicados en Marvel. Después de que se le ofreció la producción de Harry Potter y El prisionero de Azkaban, pero Guillermo del Toro prefiere hacer la adaptación de otro héroe, Hellboy, creado por Mike Mignola, la película del mismo nombre lanzado en 2004. Fue en 2006 que el director decidió mostrar el horror de la Guerra Civil Española con el fantástico cuento El laberinto del fauno. Por primera vez, esta película es una competición oficial en el Festival de Cannes, donde recibió aplausos durante 22 minutos. La película es muy apreciada por el público y la crítica. Se encuentra en 2010, quinta del ranking de la mejor película no inglesa de todos los tiempos por la revista Empire. Vemos el tráiler del laberinto de fauno. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. No he visto nada. Cuentos de hadas. Ya eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas zarandajas. La guerrilla se ha echado al monte. Vamos a bloquear el acceso. Soy un fauno. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Benmorra. Habréis de pasar 3 pruebas. Iréis a un lugar muy peligroso. Lo que ahí dormita no es humano. ¡La magia no existe! Posteriormente, Guillermo del Toro es abordado por Peter Jackson para hacer El Hobbit, pero abandonó el proyecto debido a los retrasos y los problemas presupuestarios de MGM. Pero todavía trabaja en los escenarios de las 3 partes de la saga, desde que lanzó otros largometrajes como Pacific Rim y Crimson Peak en 2003 y 2014. Gracias Julieta y gracias María, pero esta vuelta del cine latino se termina. Gracias por su atención y nos vemos la semana próxima por una nueva programa de Café Cultura. Hasta luego.